Bienvenidos, ¿cómo están? Un capítulo más de AB. Estamos emocionados y pues con mucha ilusión de este nuevo capítulo. Le estamos queriendo poner al capítulo algo así como chismología universal. Realmente tenemos muchos temas bastante divertidos para nosotros. En lo especial para mí son temas que causaron bastante curiosidad desde pequeño. Me encanta conocer un poquito más de todos estos temas, digamos a lo mejor un poquito controversiales o fuera de los temas comunes. Muchos lo consideran como mitos. Pero bueno, creo que realmente, justamente me parece que hace unos días hubo información que empezó a salir a la red al respecto de que el gobierno de Estados Unidos estaba como acreditando la existencia de vida extraterrestre. Empezaban a salir muchos comunicados. Obviamente sabemos que puede ser una cortina de humo o simplemente es verdadera información o ya lo sabían. Pero bueno, respecto a ti, Mau, ¿qué piensas al respecto de los aliens, de marcianos, de cualquier vida fuera de nosotros? Todo este tema conspiranoico. Y pues mira, en lo personal, yo nunca personalmente he tenido algún acercamiento con algún ser con capacidades extraordinarias, algún alienígena, algo como que fuera de este mundo. Sin embargo, soy fiel creyente de que existen muchas más especies más allá de la nuestra, hablando como de humanos. Pero incluso, como platicábamos en podcasts anteriores, cuando empecé a adentrarme en este mundo de la vibración y el tema de ley de la atracción y toda esta cuestión de cómo podemos manifestar y todo, pues obviamente te empieza a llegar más información en cuanto a los planos astrales, en cuanto a que tienes diferentes cuerpos, en cuanto a ahí también cuestiones más allá que se puede alimentar de tu energía, que ahí es algo que tú también has platicado muchas veces en el tema de, así como nosotros nos alimentamos de animales, también hay seres que se alimentan de nosotros de forma energética y muchas cuestiones. Entonces, en lo personal no he tenido como una experiencia así de una abducción o algo que me hayan llevado a otro planeta. Sin embargo, también he tenido experiencias, pues digamos que un poco paranormales también con personas cercanas y todo, en donde se ha llegado a vivir cuestiones, pues un poco extrañas, por así decirlo, ¿no? En donde también, pues, hemos tenido la oportunidad de acercarnos con gente que, pues, se dedica a biodescodificación, que se dedica a sanación pránica, que se dedica a Reiki, que se dedica a diferentes tipos, digamos que de terapia holística, en donde nos han explicado en donde hay ciertas cuestiones que a lo mejor y se nos pegan al cuerpo, que se nos pegan, digamos que así como una sanguijuela se te puede pegar al cuerpo y te chupa la sangre, así también energéticamente. Y lo interesante de estas personas es que están como adaptadas y acostumbradas a estos otros planos, ¿sabes? Digo, la mayoría de las personas, no sabemos los que nos escuchan cuántos de ellos, pero pocas personas son las que piensan como que dentro de este plano hay otros planos o que existen más planos que no alcanzamos a percibir y están en el mismo lugar. Pero justamente lo que dices, cuando te acercas a temas como la ley de la atracción y luego de la vibración y luego empiezas a escarbar un poquito más, terminas por llegar también a un poquito de esta información y luego conoces personas que les es fácil hablar de temas de otras vidas o les es fácil hablar incluso de la presencia de personas que a veces ya no están con nosotros, ¿no? O de energías o incluso de otros seres. Ellos también de cierta manera, estuve en algunas sesiones donde, bueno, al inicio se le pide, incluso con Mabel lo hacemos en muchas sesiones, se pide simplemente esa protección divina de arcángeles, ángeles, digamos que entidades que no podemos ver directamente en este plano físico, pero que están por ahí, ¿no? Sí, incluso pues cuestiones hasta de, digamos como así decirlo, personalidades que en todo el mundo conocemos como Jesucristo, que se dice que es pues ahora sí que una persona que había ascendido, ¿no? Y es una persona que venía a enseñarnos ciertas cosas que estaban en un nivel como Buda, como muchos de estos que muchas religiones, pues digamos que adoptaron como Dios y todo, son simplemente a lo mejor y seres pues ya un poco más, digamos que avanzados, ¿no? Y sabemos que en esta vida pues vamos evolucionando y hemos hablado un poquito ahí en cuanto a vidas pasadas en otros podcasts y todo, y también se habla de que nosotros, esto es como una escuelita en donde nuestra alma va pasando de diferentes niveles. Y una persona que lo explicaba súper bien porque hablaba como si fuera de una escuela. Así como entras a primero de primaria, vienes a aprender ciertas lecciones a esta vida.
y no puedes subir a segundo de primaria si no antes pasaste las lecciones de primero de primaria. Y lo mismo sucede en nuestra vida, ¿no? Nuestra alma viene a este plano físico a experimentar ciertas cosas y a tener ciertos aprendizajes. Y así como de repente hay personas que reprueban y tienen que volver a cursarlo, en otra vida vuelven a cursarlo y luego van pasando como de lección en lección en lección hasta donde se convierten en almas viejas que son muy sabios, personas en donde, pues de repente como Buda, ¿no? Que se ha sabido de historias en donde sabe exactamente hasta en qué punto va a reencarnar. Historias muy poderosas, ¿no? En donde sabemos que existe este plano más allá de lo que conocemos. Y como hablábamos en podcasts anteriores, así como la ley de la vibración. Cuando nosotros, este cuerpo está sintonizado en cierta vibración, podemos captar como un radio la cierta frecuencia. También, como decías hace unos momentos, existen muchos mundos dentro de este plano. Dentro de esto probablemente aquí esté pasando algún otro ente, alguna otra cuestión que nosotros no podemos percibir porque estamos en vibraciones distintas. Y todas estas personas que hablábamos de gente que ya ha abierto su tercer ojo, que ya ha tenido ese despertar espiritual, que ya son mucho más sensibles, que a lo mejor y tienen un nivel de vibración muy distinto, que a lo mejor tienen un don, ellos tienen la capacidad de poder percibir estas cuestiones. Gente que puede ver personas que han pasado a otro plano, que ya fallecieron y siguen bajando en este mundo. Luego, que personas que pueden ver a lo mejor y ciertos entes energéticos que a lo mejor y están atados a ti. Y con Mabel he aprendido mucho en cuanto a la parte del aura, ¿no? El campo energético que tenemos, que cuando nosotros, por la vida en la que estamos llevando, en donde a lo mejor y no alimentamos mucho o no protegemos ese escudo, que a lo mejor ya estamos viviendo en una vibración baja, en donde a lo mejor no estamos comiendo bien, no nos estamos ejercitando, no estamos haciendo lo que nos gusta, esa vibración baja hace que nuestro escudo se debilite y sea más fácil para otros entes llegar y alimentarse de nosotros, ¿no? Entonces, es un mundo de diferentes cuestiones, y también era un poquito la parte de, hablando de esta cuestión de que muchas otras personas se pueden alimentar de nosotros, el tema que platicabas también ahorita del gobierno, ¿no? Que también existen esas teorías conspirativas del por qué mantenernos vibrando bajo. Claro. No, y de hecho desde hace, yo creo que 1 o 2 años empezó a volver súper viral este tren en redes sociales en donde todo el mundo subía videos y fotos y así de que vibrando alto, ¿no? Aquí vibrando alto en las montañas, vibrando y vibrando y vibrando, en donde la gente, pues, digamos que exponía esta parte de que yo ahorita me siento pleno, me siento feliz y todo, estoy vibrando en una frecuencia mucho más alta, ¿no? Y lo que platicábamos el otro día, de que muchas veces se cree que en el tema de la gente que está en el poder, que hacen todo lo posible por medio de programación, por medio de alimentación, por medio de muchas cuestiones en la vida, mantenernos en esa vibración baja. ¿Por qué? Porque tanto nos quieren dormidos, por así decirlo, y no empezar a llegar a otros niveles, digamos que vibracionales, en cuanto a cuestión de alma y todo, como también ellos tienen como una granja con nosotros. Literal. A mí eso me causó muchísima intriga de pequeño, me causó mucha curiosidad que de cierta manera veía la maldad del mundo referente a lo que escuchaba en cuanto a cómo los gobiernos creaban las guerras o creaban situaciones, digamos, difíciles a nivel mundial para mantener como un pánico global, ¿no? Entonces, eso me metió a mí de lleno me encantaba todo el tema, pues, de la investigación dentro de la computadora cuando fui una generación que le tocó cuando empezó a salir como esa conexión a internet, cuando se tardaba el teléfono para conectarse y todo eso, y la empecé a usar simplemente como una herramienta de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque chistosamente llegué al tema de los famosos reptilianos, ¿no? Estas entidades que supuestamente son un tipo como de humanoides, así como nosotros. Básicamente ellos nacen en otro planeta que supuestamente se llama Nibiru, que está después de nuestro último planeta, que no recuerdo dar el dato exacto, o sea, cada tantos años esos planetas pasan cerca de la Tierra. En uno de esos viajes ellos terminan aquí, ¿no? Supuestamente, para no hacer tan larga la historia, supuestamente ellos eran unos guerreros. En su planeta empiezan a tener muchos conflictos, deshacen su capa de ozono, entonces se dan cuenta que el sol iba a afectarlos bastante, ¿no? Entonces, como película de ficción,
ellos se dan cuenta que un mineral como el oro, si ellos lo distribuyen alrededor de toda su capa de ozono, pueden regenerarla. Entonces, pues como una raza, supongamos, imagínate una raza como nosotros, que en lugar de evolucionar del simio, evoluciona de un lagarto y nos lleva 6 millones de adelante de lo que nosotros conocemos, ¿no? Que puede haber de tecnología. Entonces, se supone que ellos viajan desde su planeta a buscar oro, llegan al planeta, encuentran oro y encuentran una parte de nosotros como humanos que todavía no estaba tan evolucionada, obviamente, como ellos, y se dice que incluso genera como una conexión con nosotros y nos empiezan a utilizar como unos trabajadores hasta cierto punto que concuerda con muchas historias a nivel mundial referente que había mucho intercambio en el oro, cosa que sí te puede pensar un poquito porque, bueno, ellos decían, ¿para qué servía el oro en ese entonces si realmente la materia prima debería ser intercambio como cacao por café o ciertos productos básicos, ¿no? En cambio siempre fue el oro y el oro iba para los reyes y venían acá a México y tomaban oro y se lo llevaban hasta el otro lado y bueno, ¿no? Entonces se supone que ellos estaban recolectando oro para llevárselo a su planeta. Concuerdan muchas historias de estos reptilianos con historias que hay en la Biblia, que es bastante chistoso, como el tema del diluvio universal, donde el planeta se totalmente es inundado, como para volver a renacer todo, ¿no? Y entonces, este cuento de los reptilianos básicamente viene de unas tablillas sumerias, que es la primera civilización que se dice que es como muy avanzada, ¿no? Fue la primera que entendía matemáticas, astrología, cuestiones de este tipo, y ellos generaron como una especie de Biblia. Y lo más chistoso es que, por lo menos desde la investigación donde yo lo veía, había muchas comparativas de cómo ya esas tablillas sumerias se parecían mucho a historias de la Biblia, que obviamente son interpretaciones muy poéticas por la manera en la que ese entonces hablaban, más toda la traducción que le vamos dando hasta llegar hasta aquí, ¿no? Lo más chistoso y a lo que quiero llegar es que, bueno, el entender todo este tema de los reptilianos, a mí me hacía bastante sentido en un punto que la religión no me permitía. Yo no entendía mucho el sentido de por qué Dios era bueno y si yo me portaba mal me iba al infierno el resto de mi vida y solamente iba a sufrir, pero Él me amaba. Entonces yo no entendía que me amara tanto con un castigo de ese tipo, ¿no? Entonces de cierta manera empecé a entender que la Biblia hablaba a través de metáforas, pero sí entendía que había algo de maldad en el mundo. Empecé a leer acerca de rituales Illuminati, donde se dice que el producto de poder que utilizan es la sangre de los bebés. Suelta una sustancia que se llama adrenocromo. Después de que asustan mucho a un bebé, el bebé genera un tipo de adrenalina, su sangre muta, por así decirlo, y ellos beben, ¿no? No entiendo bien exactamente ahorita. Un elixir como para la juventud, ¿sabes? Entonces, a través de esta medicina, pues bueno, supuestamente ellos hacen este tipo de rituales como para mantenerse y todas estas cuestiones. Y yo decía, no entiendo, o sea, yo también soy humano y no puedo imaginarme haciéndole eso a otro humano. Entonces hay algo que no me cuadra mucho. Entiendo que sí hay personas con la capacidad de matar o cuestiones así, pero había algo que no me cuadraba. Y luego empecé a entender temas así como también conspirativos del tema de la Matrix o cuestiones de este tipo, ¿no? Y lo que me hacía sentido es que, al final de cuentas, nosotros pensamos que somos la pirámide de la cadena alimenticia en este plan. Somos el top porque nos comemos a los animales, que comen los vegetales la fauna, ¿no? Todas las plantas y ellas a otro ser vivo y como sea. Pero si te fijas, siempre hay una cadena alimenticia que parece que se detiene con nosotros. Pero esta teoría de los reptilianos hace entender como que no termina ahí la cadena. Puede haber una cadena más arriba y tiene una manera de embonar con lo que la religión habla, con los supuestos demonios o estas entidades malas, que se alimentan de energía negativa. Entonces empezaba a hacer sentido en mí el tema de la Matrix y el tema de por qué carajos quieren que el ser humano esté viendo noticias tristes, provocan guerras, generan un caos que realmente no existe por decisiones de contadas personas a nivel mundial, ¿no? En este caso, presidentes que toman decisiones. Digo, cuando van a lanzar un misil al otro lado del mundo, no nos cuestionan a todos si queremos hacer eso, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido que esta raza tuviera algo que ver como para generar, digamos, una especie de caos, bajar la vibración a través de una programación de televisión, manipular al ser humano en muchas cuestiones para que jamás descubriera su potencial.
obviamente distraerlo completamente de las herramientas que le pudieran ayudar y generar una especie de programa de vida como una rueda de ratón, ¿sabes? Que va mucho que ver con el tema del dinero. Simplemente te enseñaron que tienes que nacer, colegio, trabajar y morir, ¿no? Y es una carrera que, si te das cuenta, termina por producir una energía al final de cuentas. Pero ¿qué energía produce una persona que está frustrada con una vida aburrida? Es una vibración baja, por eso decimos, andas vibrando bajo, porque te sientes así, ¿no? Y justamente lo que tú decías, hay otros personajes que de pronto salen de esa vibración, y también me hace sentido que estas razas ya no se pueden alimentar, digamos, de esta vibración baja, ¿no? Cuando tú te sales de ese punto, simplemente dejas de ser alimento para estas entidades, ¿no? Entonces, sé que suena loco, pero tiene sentido para mí, Mau, ¿no? No, y aparte, ahorita que estás hablando como toda esa cuestión de que hace sentido para ti el tema de los demonios y el tema de cómo, pues sí, cuando tú estás vibrando en cierta forma, incluso hasta lo que existe los exorcismos y todo, empieza a congeniar con muchas de las historias. Y no solamente esa parte, sino también el tema de todo lo que existe de las pirámides, de que se sabe que los humanos en su momento no tenían la capacidad tecnológica para poder crear ese tipo de infraestructura. Y es súper interesante, pero es como un tema de, bueno, sí, no pregunten más. Puede ser que pasó esto. O sea, vienen esas teorías conspirativas y todo de que una raza vino y nos ayudó, de que existían los lemurianos, de que existía Atlantis, de que existían muchas cosas. Inclusive en esa parte que tú dices de que nos mantienen en una vibración baja y que nos quieren mantener en esa forma, no solamente en el tema, pues digamos que energético y todo, sino conlleva muchas cosas más. Incluso de ahí surge también mucha de la cuestión de todas esas sectas y de todas esas cuestiones como los masones, que ahí tengo un libro de ello, de los Illuminati y todo, de que toda esta información únicamente llega a ciertas manos. Todo el mundo vivimos en una Matrix, en donde existe cierta información, hasta cierto punto podríamos decir falsa, en donde vivimos en una simulación, en donde nos mantienen viendo hacia un lado cuando realmente existe toda una realidad fuera de eso, y que poco a poco hay personas que empezaron a tener acceso a todo esto. E incluso también de los audios que había platicado anteriormente de lo que era Your Wish is Your Command, ahí mismo hablan de cómo dentro de la élite existe esa divergencia entre gente del poder que cree que toda la información se debería de compartir con el resto de la humanidad, y cierta parte de ese grupo que no creen que deberían. ¿Por qué? Porque se podría salir de control. Muchas cuestiones. Ellos quieren mantenerlo. Entonces, el que ellos los mantengan alejados de toda esa información los mantiene pobres, nos mantiene en un cuerpo, digamos que no pleno, nos mantiene en relaciones tóxicas, nos mantiene en situaciones económicas no favorables, energéticamente estamos frustrados, estresados, y esa cuestión en donde todo empieza como a diferentes piezas, empiezan como que a unirse en algo que dices, oye, sí, porque hay cierto grupo de personas que les va increíblemente bien y el resto no. Hablábamos por ahí de que fue una de las cuestiones que a mí me hizo empezar a cuestionarme la parte financiera, de por qué si hay personas en el mismo país que yo, con la misma economía y todo, y ellos están teniendo resultados que nadie más tiene. Ellos deben de poseer alguna información que los hace tener ese resultado. Y tanto hay cuestiones financieras que tú puedes aprender para empezar a tener un resultado económico diferente, como también cuestiones energéticas, en donde empiezan a entrar temas de meditación, empiezan a entrar temas en donde ahorita que yo estoy viviendo el tema de la sanación pránica con Mabel, que te hacen vivir cuestiones en donde tú dices, wow, de repente puedo estar en el trabajo con una racha súper mala, me siento mal, me siento frustrado, cansado y todo, y ciertas prácticas pueden hacerte cambiar en un instante, y todo a tu alrededor empieza a modificarse, empieza a ir bien, y al menos en este punto en donde me he mantenido un poco más en esta cuestión de hacer hasta ciertos rituales, ciertas cuestiones que a lo mejor mucha gente si me viera, dirían así de este loco que está haciendo, ¿no? Pero esa parte de
protegerte energéticamente, de utilizar hasta cristales, de utilizar ciertas cuestiones y todo, que te van protegiendo en esa parte energética, ¿no? Y toda esta información está disponible, pero también suena tan loco que la mayoría de la gente no lo cree. Es que, bro, desgraciadamente nos enseñaron a no creerlo, o sea, porque la cuestión es que por lo menos desde mi perspectiva, entre más exploro y tengo oportunidad de toparme con, o de vivir realidades o de vivir experiencias, cada vez me doy cuenta que la vida es mucho más grande que cualquier película de ficción o cualquier película que Disney nos mostró, ¿no? Entonces, desgraciadamente perdimos ese encuentro con la magia, con todo lo que de niño sentíamos, ¿sabes? ¿No? ¿Quién lo vio de niño Matilda moviendo el cereal? ¿Y quién no lo intentó? Todos estábamos así al día siguiente intentando mover el cereal, porque hay un llamado adentro que te dice que tienes cierto poder, ciertas habilidades, ¿no? Y entonces ves personas que se dedican al descubrimiento de sus poderes internos, y entonces existen teorías de gente levitando, de gente que puede mover cosas, de cuestiones de ese tipo, porque volvemos a lo mismo. Creo que todo este tema de la distracción, del por qué el gobierno podría ser malo, recae en un factor básico que es distraerte de que te conozcas a ti mismo, ¿sabes? Porque desgraciadamente todo este tema de protegerte solamente recae en que si tú te conoces, empiezas a darte cuenta que sí, que no es porque los hippies digan que eres energía, sino porque científicamente también ya está probado que eres energía. Y si tú te puedes empezar a volver consciente de cómo el día que te fue mejor, estabas emitiendo algo diferente, y el día que no te fue tan bien, emitías algo diferente, empiezas a darte cuenta que hay ciertas cosas que hiciste y que puedes empezar a implementar para ser el propio mago de tu realidad, ¿no? Y ahorita que estabas mencionando eso, me llegó como a la mente, hay una película documental que se llama What the Bleep Do We Know, que en español no sé exactamente cómo se traduzca, pero creo que era como algo de qué carajo sabemos. Es una película en donde hablan mucho de la física cuántica y te enseñan todo el tema científico de cómo se altera la realidad, cómo se altera la materia, cómo inclusive un pensamiento, una emoción genera cierto cambio bioquímico en tu cerebro que segrega ciertas hormonas, y hay todo un cambio. Inclusive ha habido muchos estudios en donde se ha comprobado que, voy a poner dos ejemplos muy, muy básicos. Uno aparece en la película, en donde ponen agua, No, sí. uno de los elementos más básicos y más abundantes en este planeta. Y si tú a cierto vaso de agua le empiezas a hablar con palabras de amor, con palabras bonitas, le dices que lo amas, lo quieres y cuestiones, digamos, positivas, y luego agarras otro vaso de agua y le empiezas a aventar palabras negativas en donde le dices que lo odias, cuestiones, digamos, que de baja vibración o algo, a la hora que ellos congelaban el agua, se daban cuenta que molecularmente se congelaban en formas muy distintas. Un mismo elemento de una misma fuente, simplemente separado en dos envases diferentes, y tú a uno le hablabas con amor y otro le hablabas con odio. Y cambiaba completamente la estructura molecular de esa sustancia. Lo mismo con el arroz, con muchas cuestiones. Tú en una planta, luego esa cuestión de gente que los cuida, les habla, las riega y les dice, "Oye, yo te quiero". Todo eso, ¿cómo empieza a crecer esa planta? Y si una planta está en un lugar en donde es un ambiente tóxico, en donde es un ambiente en donde a lo mejor en la pareja se la pasan en conflicto y todo, ¿cómo hasta incluso las plantas mueren? Y toda esa cuestión, inclusive la otra cuestión que hablaban en donde han hecho experimentos, en donde extraen sangre de una persona y digamos que meten a esa persona a ciertas cuestiones en donde le muestran cosas tristes o algo, y su ADN se altera, inclusive ya no estando físicamente en su cuerpo. Claro. Inclusive lo pueden llevar a cuestiones de distancia de kilómetros y todo es instantáneo. Si hay un cambio a nivel genético en la persona, automáticamente sucede en la sangre a kilómetros de distancia. Entonces, toda esta cuestión en donde incluso ya está científicamente, se ha demostrado esa cuestión energética, esa cuestión en donde la información viaja. Y si tú a algo le hablas con amor, se transforma de cierta forma. Ahí también hablaban de esa cuestión del amor propio. Si tú en el espejo
todo el tiempo te estás criticando y estás hablándole mal a tu cuerpo, eso te altera completamente. A lo mismo si tú te ves todos los días en el espejo y te hablas de yo soy un campeón, tú eres el mejor, tú eres exitoso y todo, eso cambia completamente la vibración. Y son cuestiones que parecieran mágicas, que parecieran a lo mejor y muy tontas o parecieran como en cierto punto irreales, que no es cierto, pero tanto han sido demostrados científicamente como cualquiera. Bro, ahorita tú vas en el espejo y te empiezas a hablar bonito y cómo te vas a sentir. Bro, y fue el personaje que marcó la historia. Hace rato mencionabas a Jesús, ¿sabes? Jesús no vino más que a enseñarnos eso, si te sabes de todo la historia, digamos, ¿cómo se le llama? La historia religiosa. Realmente Jesús fue una persona que llegó a enseñarnos que nos iba mejor si amábamos. Obviamente no tenía este lenguaje con el que tú y yo hoy nos podemos comunicar y hablar de cuestiones de cuántica física, o de vibración, o de átomos, o ya tenemos un poquito más del léxico para poder compartir un poquito más de la profundidad del universo, ¿no? Jesús no, Jesús les hablaba a personas que todavía apedreaban mujeres cuando menstruaban, ¿sabes? Estás hablando de que todavía un poquito animales, un poquito insensibles, ¿no? Y no era gente muy educada, eran pescadores, eran, ¿cómo se llama? Personas de la madera, cuestiones de ese tipo. O sea, realmente, digamos que no eran los más grandes eruditos, ¿no? Y básicamente, la persona más exitosa desde mi punto de vista, porque partió el tiempo en dos, es antes de Cristo y después de Cristo, simplemente porque él llegó y empezó a mencionar contenido relacionado a cómo cambiar la vibración. Entiendo que en cuestiones religiosas sus interpretaciones se tornaron para generar una religión que hoy de cierta manera rige al mundo. Que se terminó convirtiendo en uno de los negocios más grandes. Por no mencionar más detalles respecto a la religión, pero realmente el mensaje de Jesús era básico. Él le dijo, ama y te va a ir mejor. ¿Sabes? Aprende a amar a tu prójimo, aprende a cuidar a los demás, no te hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Y si te vas al tema de Buda, exactamente lo mismo, ¿sabes? De cierta manera, estas personas que simplemente llegaron a ese estado de vibración mayor, nada, entendieron algo. Y lo más chistoso, Mau, es que ellos no tenían el acceso a la información que nosotros tenemos, no tenían computadora. El acceso. Tenían acceso a más información. No es así, porque de formas creemos nosotros Eso, que sabemos mucho cuando realmente sí, información razón. no nos permite realmente ver todo lo que... Tiene razón, tiene razón. Y yo creo que la parte que ellos tenían de la facilidad de la desconexión del conocimiento exterior también les permitía una conexión con el conocimiento interior. Porque ¿qué puedes pensar que estaba haciendo Jesús 40 días en el desierto? ¿Sabes? Como dice bíblicamente, a lo mejor el primer día estuvo cantando, pero el segundo día ya te aburriste de cantar. Llega un punto donde llegas a un proceso silencioso que obviamente debe de provocar algo. Entonces, ¿cuántas veces hemos durado 3 horas sin hablar? Tenemos muchísimo tiempo que no practicamos un ejercicio así. Ahora imagínate 40 días en soledad, ¿sabes? Más allá de lo que la religión dice de la conexión con el Padre o de lo que pretendemos que quiera decir su mensaje, el güey estaba solo. Y la gente hoy no sabe estar en días solos ni un día. Es difícil, para eso tenemos el celular incluso, para distraernos. Ahora, personajes como Jesús, como Buda, una de las principales cuestiones que yo pude ver que tenían ellos era un amor a la soledad. Y no creo que fuera porque fueran unos huraños que no le cayera bien a la gente, sino que algo entendían que la soledad les daba. Y después de que aparecían de pedazos o de espacios de soledad muy grandes, regularmente llegaban con mensajes muy profundos a transformar a cuánta cantidad de personas, ¿no? No, y ya empiezan a llegar esas cuestiones en donde nosotros conocemos como milagros, en donde ya alteran, ya pueden curar a una persona con simplemente tocarla. Y seguimos con lo mismo, suena muy esotérico, suena muy mágico, muy irreal, muy de película, porque también todas esas cuestiones mágicas nos las han puesto todo el tiempo en películas y nosotros ya hacemos conexión cuando hablamos de algo así, que no es tan fácil creerlo, lo relacionamos a superhéroes, lo relacionamos a algo que sí existe, pero en un mundo ficticio, ¿no? En donde yo uno de los personajes de Marvel que soy fiel amante es de Doctor Strange, ¿no? Una persona que incluso sabemos que en todas estas cuestiones del Tíbet y todo existen monjes y hay videos en donde tú puedes ver monjes humanos en donde se están taladrando y no sangran ni una gota.
cuando yo ahorita agarro el taladro y me perforo como si nada. ¿Por qué? Porque he llegado a una cuestión en donde ellos controlan ya hasta cierto punto la materia, en donde ya no les afecta, en donde pueden pasar carros encima de ellos y no los aplastan, en donde hay cuestiones en donde te pueden golpear todo y no te rompen absolutamente nada, y está en una cuestión donde ya alteran la materia de su cuerpo que nada les afecta, y todo eso nos lo ponen en películas en donde hasta un médico cirujano, si le pierde las manos, va y descubre un mundo más allá de lo que él conocía, de lo físico, de la medicina y todo, y termina haciendo cuestiones en donde altera el tiempo, altera diferentes dimensiones, tiene la dimensión espejo y todo, que nosotros cuando lo vemos ahí decimos, wow, qué cool y todo, pero al mismo tiempo nos hace creer que eso no es posible. Eso es de exactamente, es una película. Y cuando estamos viendo que existen personas que sí son capaces de hacerlo. Y toda esta cuestión en donde también ese acceso a la información que tenemos muchas veces nos cega porque nos lo presentan de una forma en donde para nosotros existe, pero en cierto mundo. Y ya lo vemos natural. Así de que ahora qué superhéroe va a tener ciertos poderes y todo, pero lo vemos como de, ok, yo no puedo. Él porque es un superhéroe y él lo puede hacer y todo porque viene de otro planeta y todo, y nos hacen verlo fuera de nuestro alcance. Un Spider-Man en donde lo tuvo que morder una araña radioactiva para tener sus poderes, en donde tienes que venir de otro planeta, en donde tienes que venir de cierta raza. Muchas cuestiones que te hacen creer que eres solo como un humano y que no puedes alcanzar nuevas cualidades fuera de lo humano, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, sí. Me pasa algo chistoso con ello porque, como te digo, soy demasiado curioso y me atreví muchas veces a probar sustancias como un hongo, como un LSD. Cabe mencionar que no es un anuncio para que lo hagan, que realmente siempre fue en una cuestión de intriga personal, ¿sabes? Realmente mi primera experiencia con estas sustancias me dio un empuje bueno hacia poder verme a mí. Y alguna vez que lo volví a hacer, por ejemplo, con un hongo mágico, pues, lo que más me sorprendía era la cantidad de imaginación que teníamos. Creo que ya había dicho algo parecido en algún podcast pasado, pero no sabría cómo explicarlo exactamente. Pero bueno, en una parte de mi viaje, por así llamarlo, de los hongos, yo lo veía frente al espejo y básicamente a través de mi imaginación yo podía jugar a verme. No te puedo decir que miles, te diría millones de rostros diferentes. Y a lo que voy no es que esta madre me estaba alucinando, sino lo que voy es que era impresionante ver la cantidad de imaginación que surgía desde mi propio ser, o mi propio cerebro, o mi propio pensar. ¿Sabes? Yo decía, wow, o sea, imágenes que parecían humanoides como aliens, como animales, como 10,000 cuestiones, ¿sabes? Pero a lo que voy es que el hecho de poder tener una experiencia, en mi caso yo la tuve con una sustancia, ¿no? Pero también se puede tener de manera natural. A lo que voy es que cuántas cosas realmente no sabemos y nos distrajeron para no conocer, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de algunas medicinas ancestrales, de algunas medicinas que son buenas y han ayudado a ciertas personas simplemente a dejar adicciones, a darse cuenta de que existen, porque realmente, bueno, no sé si conozcas a personas que de pronto son demasiado extrovertidas y es difícil incluso como recordarles a ellas mismas que existen, viven desde aquí hacia afuera y en el momento que les dices como piensa en ti, no tienen capacidad para hacerlo, ¿sabes? Y a lo que voy con esto es que una sustancia o una experiencia o una intriga de decir, ok, ¿por qué se dice en la Biblia que cierto personaje abrió el mar? ¿Por qué se dice que Jesús sanaba a los leprosos? ¿O por qué? Más allá del cuento fantasioso, creo que tiene un sentido, ¿sabes? A final de cuentas, vete a un ejemplo bastante básico. Tú y yo, si estuviéramos aquí y ahorita estuviéramos un tanto deprimidos porque hubo una situación mala y todo está, digamos, mal, ¿no? De pronto llega una persona con una energía de 10 que sobrepase nuestra energía negativa y luta esto. Te cargas. ¿Cuántas veces tú has estado desanimado y llegas a un lugar? A veces es un gimnasio, a veces son personas, a veces es una fiesta, a veces es lo que sea, y ¡bum!, te mutas. Es un mundo en el O lo contrario, cuando estás súper lleno de energía, te sientes pleno de algo y llegas y te encuentras a una persona, la saluda y 2 minutos de hablar con esa persona y
literal sales drenado y tú, oye, pero hace 5 minutos me sentí increíble, ¿por qué ahorita ya me siento cansado, me siento drenado y todo? Y esa cuestión en donde, al menos en esa parte personal, no he podido vivir mucho, y más ahorita que tengo a una brujita en casa, sí, lo podría decir así, en donde, literal, ha habido veces en donde yo he padecido durante mucho tiempo de cuestiones de migraña y todo, que por parte de la alimentación lo pude, digamos que, frenar y eliminar y todo, pero todavía hay veces en donde la carga de trabajo, la carga de yo soy una persona muy mental, en donde todo el tiempo estoy pensando, estoy planeando, estoy haciendo y todo, muchas veces me causan dolores de cabeza. Y estamos acostumbrados en un mundo en donde dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Pastilla, san se acabó, ¿no? Algo que corta, pero no estás trabajando lo que hay, algo te está causando esa cuestión del dolor de cabeza y todo. Y en donde, ok, existen cuestiones físicas en donde te puedes tomar una pastilla y te quitan el dolor así. Y yo he vivido la parte en donde, sin siquiera tocarme, sin siquiera ingerir una sustancia ni nada, una simple terapia de 20 minutos y el dolor de cabeza literal desaparece como arte de magia. En donde es algo en donde una limpia energética, te cortan ciertos lazos, te cortan ciertas cuestiones que vienes cargando energéticamente y todo, y mágicamente el dolor de cabeza me desaparece. Y es esa parte en donde dices, ¿cómo? Mira, me pasó otro, por poner otro ejemplo. Yo batallaba porque me mordía las uñas y yo realmente odiaba morderme las uñas. O sea, no era consciente del momento en que lo hacía o era muy poco consciente. Yo de verdad decía, yo creo que me las muerdo dormido. O sea, porque si fuera cuando estoy despierto y me logro dar cuenta, no lo haría porque me choca. Y más porque tuve una novia un momento que yo era como, wow. Y fue uno de los primeros comentarios que me dijo, ¿no? A mí no me gustan los niños que se muerden las uñas. Yo como, necesito sanar esto como de lugar, ¿no? Pasaron muchos años, obviamente luché contra eso. Mi hermana me llegó a poner pintura como de ajo, cuestiones así, me acababa el ajo, o sea, era, no sé, ¿sabes? Eran nervios, eran muchas situaciones. Una vez en una terapia con Jacqueline, la misma chica de la que había platicado, le comento, le digo, a ver, ayúdame, ¿cuál es el problema con mis uñas? O sea, me dices que las uñas son con las que te proteges, que probablemente de pequeño algún día las quisiste usar y retuviste mucho ese coraje, aprendiste que podías hacer esto en lugar de ir y atacar, como serías un buen animal. Entonces, ahora cada que tienes una situación similar, y entonces sí, ella me hace recordar un momento con mi papá donde yo sabía que yo tenía la razón. Era lógico que yo tenía la razón, pero él es el papá, entonces él me dijo, no, yo tengo la razón. Y entonces me dio mucho coraje. Yo quería realmente ir y rasguñarle los cachetes a mi papá, ¿no? Como niño. No lo hice, qué bueno, pero no sanarlo, cada que yo caía en una situación donde yo sabía que yo tenía la razón y que me estaban culpando o que estaba siendo injusto, las uñas, ¿sabes? Ella me lo dijo, al día siguiente dejé de batallar. Jamás volví a batallar con eso, ¿no? Entonces, por eso lo mismo dices, magia, pero aquí están los resultados, gracias a ver. Inclusive hasta personas que han cambiado por completo la vida que tenemos, ¿no? Thomas Alva Edison, Einstein, muchas de estas personas que han sido grandes inventores, personas que han traído información impresionante que ha cambiado completamente el destino del mundo. Se sabe que muchos de ellos incluso tenían técnicas en donde se acostaban a tener una siesta. Y hay algo que en donde nosotros pasamos a ciertos planos cuando estamos dormidos, ¿no? Y nosotros cuando llegamos a ese sueño REM, a ese sueño profundo y empezamos a soñar es porque realmente llegamos a dimensiones, la quinta dimensión y todo, y podemos tener acceso al éter, ¿no? Que es en donde se supone que está toda la información allá afuera de lo que existió, existe y existirá todo en el mismo lugar. Y estas personas accedían a estos planos por medio del sueño, en donde se acostaban, empezaban a quedarse dormidos, a meditar y todo, pero se ponían con una pelota de metal y ponían platos abajo. Entonces ellos empezaban a dormir. En el momento que empezaban a llegar a ese sueño profundo, en donde conectaban con eso, que es el reflejo automático del cuerpo, soltas, y que soltaban la pelota, sonaba, eso automáticamente los despertaba. No, estaban en ese estado conectado y era cuando creaban muchos músicos, artistas y todo, obras de arte impresionante, en donde Einstein tenía muchas cuestiones y en donde
mucha de esta gente accedía a eso, porque en ese momento se sentían súper conectados, se sentían llenos y empezaban a descargar información que no existía y cuestión que era incomprendible para nuestros tiempos y todo. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que por medio del sueño puedan acceder a información? ¿Cómo es que tú puedes acceder a información que no te han enseñado, algo que no existe en el mundo, algo que viene a cambiar completamente con técnicas así? En donde una persona como Mabel puede llegar y quitarme un dolor de cabeza con 10, 15 minutos de hacer algo sin siquiera tocarme. ¿Cómo no podemos pensar en que gente que se ha dedicado durante décadas, en donde se han dedicado durante mucho tiempo, inclusive vidas, como Buda que ha reencarnado y todo, puedan llegar a un nivel en donde ya son capaces de curar un cuerpo con solamente tocarle? Ahora sí que curar la lepra, como decías en un momento. Así es ciertas cuestiones. Y es que ahora que lo mencionas, toquemos un poquito el tema del tercer ojo, ¿no? Que va muy relacionado a Buda, va muy relacionado a todas estas cuestiones. Un tema más que por ahí es un tabú, todo el mundo se dibuja un tercer ojo, a lo mejor no todos entienden la profundidad de eso, porque tanto tiene un significado a lo mejor místico, pero también tiene un significado incluso médico. ¿Por qué? Porque, bueno, todo va relacionado a nuestra glándula pineal, que de cierta manera, por explicarlo de manera más básica, esta glándula pineal simplemente se enciende cuando uno está en un estado de sueño bastante profundo. Está muy relacionado en encender esta glándula a que empecemos a producir sueños, pero también está muy relacionada a que cuando uno se ilumina, esta glándula se prende. Una vez más yo andaba de curioso y yo sabía que, bueno, el tema, por ejemplo, de la ayahuasca o de la sustancia del DMT, es una sustancia que te permite, digamos, encender tu glándula pineal, digamos, con un elevador más rápido, ¿no? Sí es natural, algunos lo sacan de un tipo de sapo, en Oaxaca lo hacen, en Sinaloa, Oaxaca, en Oaxaca lo hacen mucho, es una medicina muy fuerte para dejar adicciones y estas cuestiones, pero bueno, la cuestión es que yo experimento el DMT, pues, para ver qué se siente, por la anécdota, ya sabes, y es bastante fuerte esa experiencia para mí, porque a lo mejor a muy pequeña escala pude darme una idea de qué era lo que se hablaba de temas de meditación muy profundo o de cargar información. Y sobre todo algo que me marcó mucho en el sentido, cuando yo me doy, estaba yo solo, una vez más quería experimentarme a mí, realmente por eso lo hacía, ¿no? Me doy yo un fume de esa cosa solo. Y lo primero que pasó fue que el lugar donde estaba, que era un departamento pequeño donde yo vivía, se hizo hermoso. O sea, era lo mismo, no veía más colores, no veía nada. Solo era hermoso. Mi mente dejó de decir tarugadas y lo podía ver. Y había una botella de Bonafont. Y yo decía, wow, o sea, parece tonto a lo mejor platicarlo de esta manera, pero lo único que puedo compartir de por qué yo lo veía hermoso es porque de verdad lo veía. No había nada que lo juzgara, no había ni siquiera una descripción de esto es una botella. No había nada, era una perfecta visión, como yo creo como la de un bebé que no tiene clasificado, esta es mamá, esto es esto. Simplemente es una realidad que es un conjunto y estás observando, ¿no? Entonces, bueno, primero veo eso, entonces es como, wow, y lo único que pienso es, dije, si está divertido aquí afuera, ¿qué tal adentro? Y pum, cierro los ojos y empiezo a tener, sí, una experiencia súper mágica interiormente, ¿no? La verdad es que tuve muchas visiones, por llamarlas. Pero algo muy chistoso que me pasó es que mi cuerpo tomó una posición. Yo siempre me ha gustado sentarme en flor de loto, que son así las piernas como cruzadas. Me queda bastante cómodo porque, no sé. Pero sin yo provocarlo, mi cuerpo, al llegar a esa vibración a través de la sustancia, en esta forma, pues, solito mi cuerpo tomó como una posición. Y obviamente, como era como si esa energía me poseyera, por así decirlo, tomara como control de mi cuerpo, y obviamente había muchos miedos que decía, ya se me metió algo, esto está muy raro, si sigo buscando más voy a encontrar más, ¿sabes? Porque ya era una experiencia que impactaba. Entonces fluyo, porque al mismo tiempo estaba entusiasmado de ver qué pasaba. Y no lo digo como que esto sea una experiencia que me haya pasado a mí, que nada más me pueda pasar a mí. Voy al tema de que realmente no conocemos este tipo de experiencia. Y cuando cruzo mis pies, me pongo súper a gusto, mis bandos solitas se acomodan y ¡pum! Caigo en un autoanálisis hermoso. Pienso muchas cosas de mi vida, bla, 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 un super viaje. Y yo sentía una cantidad de energía, probablemente sea la que siempre tenemos, probablemente gracias a la sustancia y que la glándula
funciona diferente. Yo escuchaba una cantidad de energía a mi alrededor, como los cables de la luz que de pronto son de esos gruesos. Yo cansaba de escuchar esa energía, ¿no? Entonces, yo la sentía y era chistoso porque al mismo tiempo estaba como descargando imágenes y entendiendo cosas de mi vida. Y de cierta forma, como que abro los ojos a buscar una prueba que me hiciera sentir que lo que estaba viviendo era verdad, que no nada más yo me lo estaba imaginando, ¿no? Y yo sé que va a sonar de locos, no me importa si no me creen, yo lo creo, yo lo vi. Tenía una mochila al lado de mí, mano, tenía una mochila al lado de mí con un pequeño como cordije, que al final tenía un metal chiquito. Simplemente cuando yo abrí los ojos, me captó la visión porque vi que algo se movió y yo volteé y el listoncito de estaba dando giros hacia mí como si me hubiera vuelto magnético en ese momento, ¿sabes? Entonces no me digo como que, ay, yo soy el que logró descubrirlo. No, 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 no. Lo que digo es que seguramente Jesús, Buda y muchos monjes y mucha gente lo ha vivido de manera incluso natural, ¿no? Pero ¿qué no conocemos de nosotros y es realmente poderoso adentro, ¿no? Y si hacen todo esto, busquen, no sean locos como Marco, que nos ha contado muchas historias en donde él se ha aventado drips y todo muy locos y van a hacer algo que busquen a alguien o algo, no queremos al rato a la gente escuchándolo en su departamento teniendo experiencia de DMT y pasando por algo. Pero pues esto es aparte, ¿no? En donde cuando empiezas a cuestionar la realidad en la que vivimos, las cuestiones que nos han contado, todas esas cosas que nos dicen que es como funciona, que todo es como es, y realmente te das cuenta que cada uno va creando su realidad y todos vivimos en una simulación creada por todos y que tú puedes modificar muchas cuestiones, empiezas a vivir cuestiones muy diferentes, empiezas a vivir cuestiones muy paranormales, muy diferentes, empiezas a darte cuenta en donde platicábamos en podcasts anteriores la cuestión donde Mabel y yo nos sentamos a escribir algo y se manifestó. Después de eso llegamos a utilizar una técnica que incluso tú platicaste también conmigo una vez, me parece que era Jim Carrey, en donde hablaba del cheque. Su cheque de $10 millones por actuación y todo. Nosotros hicimos lo mismo con un cheque. Descargamos de Google un cheque que venía del universo por cierta cantidad. Le pusimos una fecha específica. Mágicamente sucedió. La cantidad que pusimos, tal cual lo pusimos, se dio en el tiempo en que estipulamos. Y cuando empezamos a hacer cuestiones en donde ya en la práctica nosotros nos ponemos metas, nos ponemos ciertas cosas y todo el tiempo estamos pensando, y casualmente esa parte mágica que todo el mundo, incluso yo en lo personal lo dudé durante muchos años, empieza a suceder. Exista o no, al menos a mí en lo personal me ha estado funcionando increíble. Y el empezar a cuestionar esa realidad, eso que ya es, y la economía, y el físico y todo, y te empiezas a adentrar en este mundo en donde realmente hay una infinidad de posibilidades y cosas que tú puedes empezar a crear en tu vida, tanto cuestiones físicas, cuestiones de relaciones, cuestiones de todo. Empiezas a entrar en un mundo en donde se convierte un poco más divertido, ¿no? Empiezas a jugar con ciertas cosas y ya no estás atado a esas cuestiones que nos han vendido durante toda la vida, ¿no? De que la vida es así y pues un poco gris iba a hacerlo, en donde estamos en un país con cierta economía y pues eso qué significa que tú vas a vivir esa economía, ¿no? Cuando ves personas que están viviendo otras realidades dentro del mismo lugar, dentro del mismo, puedes ver personas dentro de una misma familia y una persona súper feliz y otra persona súper triste y súper frustrada. Y todo viene desde esa percepción que tú tienes del mundo. A nosotros dos nos puede suceder la misma circunstancia. Ahorita podemos los dos irnos a la quiebra y tú vas a tener una forma de ver eso muy diferente en la que lo voy a ver yo. Y eso va a determinar completamente qué va a suceder después de eso. Y entonces, esa parte, ¿no? En donde muchas veces hemos vivido muy fuera de esta información, muchas veces, y yo mismo lo viví, en donde no lo crees, lo ves muy mágico, muy irreal, muy de cómo puede ser posible, porque venimos programados para no creerlo, no poder verlo. donde nos han mantenido en esta teoría conspirativa
oprimido, sin información y todo, pero conforme empiezas a adentrarte en esto y te das cuenta que tú realmente tienes el poder absoluto de lo que sucede en tu realidad, se empieza a tornar ahora sí como en un videojuego, ¿no? Como un grande Auto en donde tú empiezas a vivir exactamente lo que tú quieres, ¿no? Y existen ciertos trucos en el control en donde mágicamente el juego está programado de cierta forma y tú puedes seguir las reglas tal cual, o pues también existen ciertos hacks. Claro, está la ventaja de que realmente no existe un alimento como nosotros los humanos enjaulamos a los pollos o a las vacas. Realmente somos libres y la única jaula que tenemos somos nosotros mismos. Es nuestra programación, es lo que creemos de nosotros, y liberarnos de esa jaula nos permite dejar de ser alimento, ya sea si existen reptiles o no, ya sea simplemente de malas energías, y simplemente uno vive más feliz a final de cuentas, ¿no? Tu estado de creatividad, tu estado de diversión, todo fluye diferente, pero todo recae, creo, al final en darse cuenta de que uno es realmente mágico, valioso, importante, y aunque a mí mucho tiempo me costaba, me fue llegar al entendimiento de por qué somos seres espirituales. Creo que no es tan difícil ponerse a pensar que existen millones de células en este momento trabajando dentro de tu cuerpo para que no te mueras. Y todas saben perfectamente qué hacer, y cuando veas un tipo de alimento saben perfectamente qué hacer, saben cómo procesar algo que te hizo mal, saben cómo luchar contra una enfermedad. Estás hablando de células inteligentes que reaccionan diferente hasta ante situaciones diferentes. No son un robot programado. Quiere decir que así como nosotros tenemos inteligencia, las células tienen un tipo de inteligencia que les permite combatir, sanar o trabajar ciertas funciones, ¿no? Entonces, no es tan difícil el cuestionarse si existe Dios o no, lo puedes determinar o llamar como tú quieras, pero es cuestión de perspectiva. Te das cuenta que tú no estás preocupado porque tu corazón esté latiendo, tú no estás preocupado porque tus pulmones estén bombeando, que tu estómago esté digiriendo, pero lo estás haciendo. Y detrás de todo eso hay una fuerza, una energía, algo que lo está constantemente bombeando, y creo que el poder entender o simplemente de pronto poderte pensar en que todo está funcionando para ti te hace llegar en un punto al entendimiento de que hay una energía más allá que está moviendo al mundo y que probablemente eres tú mismo, ¿no? Al final de cuentas, eres la esencia de Dios compartida en millones de personas, millones de experiencias, y qué mejor que poder conocer de qué se trata este plano, qué capacidades tienes, que te escuches y sepas qué es lo que realmente le hace feliz a este personaje que estás manejando el día de hoy, ¿no? Y así como nosotros también tenemos ciertas vivencias aquí, si existe todo ese de otras, digamos que especies y todo, que no tanto. No te voy a doler, pero hoy me está escuchando un reptil, ya lo tengo. No, viste un video de una chica, justamente se está haciendo muy viral, seguramente alguien lo está viendo. Una chica que se levanta de un avión y empieza a gritar que vio que se transformó un güey que estaba ahí con ella. El chisme va a que supuestamente ella vio a un reptil. Ella vio, y existe muchísima boga de reptiles y Aviones. exactamente, o también ve a todos estos personajes de la reina Isabel, de que murieran, un chorro de los ojos, de otros reptiles. Bueno, yo la tema de y exactamente, de Pizzagate, del tema del adrenocromo, De niños. tiene sentido. ¿Por qué harían algo así? ¿Qué obtendrían de tener como ese tipo de rituales, esa cuestión de utilizar sangre o algo? Investiguen un poquito por su cuenta. Ojalá y hagamos un podcast con un poquito más de información al respecto del adrenocromo, de todo esto. Se dice que es lo que mueve actualmente a Hollywood y a este tipo de empresas que mueven el mundo a través de los medios que vemos. Muchos son marionetas. Y está cañón porque investiguen un poquito de John Podesta, de este tipo de personalidades que eran bastante visitados por las personas que mueven el mundo. Y chistosamente, en su isla tenía un tipo de iglesia extraña donde había niños y al parecer le tomaban su sangre y cuestiones que tú dices, algo está raro aquí. Digo, no solamente se juntan a firmar papeles como buenos presidentes y gobernantes, sino algo más allá. Saben que pueden utilizar para gobernar al mundo de cierta forma, mantener un control para qué. Mantener un control para que no sucedan ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que a lo mejor y nunca vamos a poder
controlar o poder, digamos que modificar o algo, pero sí podemos utilizar todo eso con aprender con nosotros y vivir nosotros algo distinto, ¿no? Ya no seguir en ese mundo cegado y todo, sino empezar nosotros a... Es que abre tu panorama. Ya no es una realidad de que vives así y te mueres, ¿no? De pronto puede haber aliens, puede haber espíritus, puede haber vibras, puede haber planos, puede haber infinitas cosas. Y para mí es más divertida una vida que tiene esta infinidad de probabilidades. No entiendo mucho todavía, pero cada día es más interesante. Al menos no embonaba conmigo los temas de la religión, se me hacían muy cuadrados, muy pequeño para lo poquito que yo alcanzaba a percibir de la vida. No me llenaba la historia del cielo y el infierno, y de poquito en poquito se me hace más interesante, y creo que si hay un Dios o un creador, tiene una mente increíble, y esto es un juego, pues, que hay que aprender a jugar, divertirse y pasándela bien. Aquí estamos, al final de cuentas, ¿no? Sí, ahora sí que hay todo el mundo, por ahí temas en donde este planeta muchas especies lo quieren y hay portales energéticos en donde Elon Musk se teletransporta a Júpiter o Marte, no sé. Entonces, hay relaciones que podemos más adelante poder entrar un poco más, que a fin de cuentas, como lo decías al principio, ¿no? Es un poco de chismología. Pero real, no real, lo crean o no lo crean, es algo que al menos a nosotros nos divierte. Y en cierto punto adentrarnos en esos temas y empezar a involucrarnos en esa loquera y empezar a jugar un poco más con esa Matrix y esas energías y esas cuestiones, pues también nos ha ayudado a transformar ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Adentrarnos en cuestiones energéticas, espirituales y todo, que también nos han transformado completamente mi percepción de la vida, la forma en cual pues yo me rijo, yo me muevo en esta vida y me han ayudado a poder materializar ciertas cosas, ¿no? Entonces, aunque lo crean o no lo crean, lo crea yo o no, ha sucedido. Sí, ¿No? sí. Y todo el tema de reptilianos y todo, pues es tema que a lo mejor y un poco más de chisme y temas que No es como que vengamos a decir que el tema, venimos a decir que es interesante entender tantas teorías que existen, como esta deben de existir más, algún día vi que existía hasta un dios espagueti, cuestiones así. Creo que una película de todo en todas partes. ni fútbol comandada. Exactamente, creo que la vida va más por ahí, realmente la vida es un misterio. Desgraciadamente el ego humano quiere tener una respuesta clara de todo lo que está viviendo, como esto es la vida y se vive de esta forma para tener una seguridad, pero aprender y entender que la vida es un misterio cada mañana te permite abrir los ojos y esperar lo inesperado y recibir cosas que te pueden sorprender. Entonces, espero que les haya gustado hasta aquí. Nosotros pues nos quedamos con ganas de platicar un poquito más a lo mejor, pero pueden comentarnos al respecto. ¿Ustedes creen o no en los reptilianos? No sé, Sí, es un alien de manita arriba. ¿qué piensan de todos los videos actuales, no? Si alguien de otra especie que quiera venir a compartir es un poco de sus vidas, no voy a estar sería interesante. Exactamente. Y pues mientras tanto, toda la gente que a lo mejor y le llama la atención y si quieran compartir algo, pues igual sería increíble. Y para la gente que a lo mejor y todo esto les suena raro, extraño o algo, y a lo mejor y esto les despierta la curiosidad de empezar a investigar y a lo mejor y empezar a adentrarse en este mundo, pues bienvenidos. Pueden empezar por Pizzagate, John Pedesta, reptilianos, Reina Isabel, Illuminatis, Y de ahí van a terminar. Entonces, pues igual, espero que esto no era como planeado para hacer algo de valor o algo, simplemente hablar un poquito más de temas que te gustan. corriendo, exacto. Y pues algo que a lo mejor a nosotros nos ha dejado algo, esperamos que les deje. Y pues se vendrán más podcasts de este tipo de carisma, de Venimos a divertir. inspiración y todo. Ojalá un en vivo para poder platicar un poquito más con todos, que Está increíble. se Y sumen a la plática. todas esas conspiraciones y todo que se puedan ir uniendo y ir platicando un poquito más. Pero pues igual nos estamos viendo en otro podcast más. Muchas gracias por estar hasta aquí. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.